Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 20 de mayo del 2026. El texto de hoy es Juan 14:27, versión Reina Valera 1960. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, el contexto como manera de introducción, en base a todos los devocionales que hemos tenido de Juan 14, pues vemos como introducción las palabras que fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo, como ya hemos visto, en una de las noches más solemnes de toda la Escritura. Todo el contexto de Juan 14 habla de esto. Este contexto es profundamente conmovedor. Cristo está a pocas horas de ser entregado, juzgado injustamente, azotado y crucificado. Los discípulos están confundidos, entristecidos y llenos de temor. El Señor les acaba de anunciar su partida, la traición de Judas y la negación de Pedro. Humanamente hablando, todo parecía derrumbarse. Este es el contexto. Sin embargo, en medio de ese escenario oscuro, el Señor no habla de desesperación, sino de paz. No promete ausencia de pruebas, sino una paz sobrenatural en medio de ellas. No les ofrece tranquilidad política, estabilidad económica ni seguridad terrenal a los discípulos. Él les ofrece algo infinitamente mayor, su propia paz. Este versículo es una de las declaraciones más tiernas, profundas y doctrinalmente ricas acerca del consuelo divino para el creyente. Aquí encontramos la suficiencia de Cristo para sostener el corazón atribulado. La paz os dejo. El legado de Cristo para los suyos. La expresión os dejo tiene el sentido de un legado o herencia. Antes de partir, una persona suele dejar algo valioso a quienes ama. Algunos dejan bienes materiales, propiedades o riquezas temporales. Pero Cristo deja algo eterno y celestial. Una paz que el mundo no puede dar. Esto revela varias verdades gloriosas. La primera es que la paz verdadera procede únicamente de Cristo. La humanidad busca paz constantemente, pero la busca en lugares equivocados. Algunos la buscan en el dinero, otros en la religión externa, otros en los placeres, otros en el éxito, otros en las relaciones humanas. Sin embargo, ninguna de esas cosas puede producir verdadera paz en el alma. Es muy notorio esto que voy a decir, hermanos amados en Cristo. En toda la historia de la raza humana, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, solo ha habido 40 años de paz continua en el mundo entero. En pocas palabras, es un mundo caído, lleno de pecado, y el hombre nunca podrá lograr la paz. La Biblia enseña claramente que el hombre natural está en enemistad contra Dios debido al pecado. Isaías 57:21 declara: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si el hombre no tiene paz para con Dios, mucho menos tiene paz para con su semejante. Esta es la razón por qué en el mundo no hay paz, porque el mundo no tiene paz para con Dios. El problema principal del ser humano no es psicológico, político ni social. Su problema del ser humano es espiritual. Está muerto en delitos y pecados, separados de Dios, y está declarado como enemigo de Dios. El pecado separó al hombre de Dios, por eso antes de experimentar la paz de Dios, el hombre necesita tener paz con Dios. Esa reconciliación solamente es posible por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra paz, porque Él llevó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. En la cruz, la ira santa de Dios contra el pecado fue satisfecha plenamente en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La paz del creyente no descansa en emociones cambiantes, sino en una obra consumada en la cruz del Calvario. Cristo así lo declaró en Juan 19:30. Tetelestai, consumado es.
Declaró que el precio del pecado había sido ya pagado de forma completa. Por eso el creyente puede tener descanso en la conciencia y la seguridad delante de Dios. Una vez que ha nacido de nuevo, tenemos paz para con Dios. Segundo, la paz de Cristo es permanente. Jesús no dijo, os presto mi paz. Dijo, la paz os dejo. Es nuestra posesión. El mundo da cosas temporales, Cristo da realidades eternas. La paz del mundo depende de circunstancias favorables, si todo marcha bien, si la persona siente cierta tranquilidad, pero cuando llegan las enfermedades, las pérdidas, los conflictos, las incertidumbres, esa falsa paz desaparece rápidamente. La paz de Cristo es distinta porque no depende de las circunstancias externas, sino de una relación viva con Él. Pablo podía cantar en la cárcel. Los mártires podían morir con gozo. Los creyentes perseguidos podían permanecer firmes en medio del sufrimiento. ¿Por qué? La respuesta es porque la paz de Cristo trasciende las circunstancias humanas. Amén. La segunda expresión, primero mi paz os dejo, la segunda es mi paz os doy. La paz que pertenece al mismo Cristo. Aquí encontramos algo aún más profundo, hermanos. Jesús no solamente da paz, Él da su paz. O sea, Él dice, mi paz, la mía. ¡Wow! Esto es profundo. Es decir, la misma paz que llenaba el corazón del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, es la misma paz que promete darnos. Así que el primer punto a resaltar de esta paz es que la paz de Cristo en medio del sufrimiento es nuestro mayor tesoro. Pensemos en la vida del Señor. Fue rechazado por los hombres, fue acusado falsamente, fue despreciado por líderes religiosos, fue perseguido, fue traicionado por uno de sus discípulos, fue abandonado por muchos, caminó hacia la cruz sabiendo perfectamente el sufrimiento que le esperaba, murió en una cruenta cruz, fue azotado, avergonzado, herido, humillado, fue desnudado y crucificado, la muerte más dolorosa que existe, y aún así jamás perdió su comunión perfecta con el Padre y nunca perdió su paz. Y dice que esa paz, la que Él siempre tuvo, nos la da a nosotros. Nunca actuó con desesperación pecaminosa, nunca fue dominado por el temor, nunca dejó de confiar plenamente en la voluntad de su Padre. Esa es la paz que ahora comparte contigo y conmigo los creyentes. ¡Qué gloriosa verdad! Es la paz de Cristo. El creyente no enfrenta las pruebas solo. Cristo comunica su propia paz al corazón de los que somos suyos por medio del Espíritu Santo. Recuerda cuando estés en medio de una prueba. Recuerda que la paz de Cristo está contigo, en tu corazón, por el Espíritu Santo. Segundo, la paz de Cristo gobierna el corazón rendido. Muchos creyentes viven angustiados porque intentan cargar solo aquello que solamente Dios puede sostener. Por eso el Señor nos enseñó en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Mira la expresión, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad muchas veces revela que el corazón está intentando controlar lo que debe entregar a Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. La paz de Cristo florece donde hay confianza, donde hay dependencia, donde hay obediencia, comunión con Dios y rendición a su voluntad. Hermanos, esto no significa ausencia de lágrimas, sino significa ausencia de dolor, no significa ausencia de lucha, significa que aún en medio de ellas el alma descansa en el carácter fiel del Señor. La tercera expresión, yo no la doy como el mundo la da. El contraste entre la paz divina y la paz humana es claro. Cristo establece una diferencia absoluta entre su paz y la paz del mundo. El primer punto a resaltar de esta expresión es que la paz del mundo es superficial. El mundo ofrece distracciones, entretenimientos y filosofías humanas para adormecer temporalmente el corazón, pero no puede resolver el problema interno del pecado. Muchos aparentan tranquilidad mientras por dentro están vacíos, esclavizados por el temor, la culpa y la incertidumbre.
La paz humana es frágil. Una llamada telefónica puede destruirla. Un diagnóstico médico puede acabarla. Una crisis económica puede derrumbarla. La muerte inevitablemente la confronta. Segundo, la paz de Cristo permanece aún en la tormenta. Recuerda esto. La paz divina no ignora la realidad del sufrimiento. Triunfa sobre él. Cuando los discípulos estaban aterrados en medio de la tormenta, Cristo dormía tranquilamente en la barca, como está el relato de Marcos 4:35 al 41. Los discípulos creían que iban a perder la vida. La barca se hacía pedazos. El mar embravecido. Pero Cristo dormía en la paz de Cristo, en su paz. No porque ignorara el peligro, sino porque confiaba perfectamente en la soberanía del Padre. Sabía claramente que su vida estaba en sus manos. Esa misma calma espiritual es la que el Señor desea producir en sus hijos, es la que nos promete dar. Es nuestra posesión, ya es de nosotros, pero se hace patente en nuestras vidas a través de la fe. Hay que creerle a Dios. El creyente puede experimentar dolor, pero no desesperación si confía en Cristo. Puede experimentar tristeza, pero no destrucción si confía en Cristo. Puedes experimentar pruebas, pero no abandono si confías en Cristo. Puedes experimentar persecución, pero no derrota espiritual si confías en Cristo, porque Cristo sigue siendo suficiente y está a favor de los que somos suyos. La cuarta expresión: no se turbe vuestro corazón. El mandato contra la ansiedad espiritual. Ahora, quiero que entiendas que es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato espiritual del Señor. No se turbe tu corazón, es una orden. La palabra turbe habla de un corazón agitado, perturbado, inquieto o sacudido interiormente. Cristo conoce la tendencia humana al temor. Él conoce nuestras debilidades, por eso dirige la mirada a los discípulos hacia Él mismo y les dice claramente: no se turbe vuestro corazón. Es una orden. ¿Por qué? Primer punto, porque el temor debilita la fe. Pedro caminó sobre las aguas mientras miraba al Señor, pero cuando enfocó su atención en el viento y las olas, comenzó a hundirse. El Señor le reprendió sacándolo del agua, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor hace, hermanos, que se debilite la fe y dudemos. Así sucede también con nosotros. Cuando el creyente fija sus ojos en las circunstancias, las noticias, los problemas, las amenazas o el futuro incierto, el corazón fácilmente se llena de ansiedad. Nos hundimos en nuestros problemas, como le pasó a Pedro, por desviar la mirada de Cristo. Pero cuando miramos a Cristo, sin distraernos, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, entonces todo cambia. Porque ahí recordamos su fidelidad. Y tú debes de recordar las promesas de Cristo. Recuerda su poder, recuerda su amor, recuerda su cuidado soberano. Y entonces tú vayas a hallar ese descanso y esa paz de saber que tu vida está en sus manos, que nada va a pasar que Cristo no permita, que Él está en control. Segundo, Cristo llama al creyente a vivir confiado. En el contexto de Juan 14 está lleno de promesas maravillosas. Nos habla de la casa del Padre, la esperanza celestial, la venida del Consolador a nuestras vidas, la comunión con Dios, la presencia continua de Cristo. Por eso el creyente no debe vivir esclavizado por el miedo. El temor constante roba gozo, debilita el testimonio y paraliza el servicio cristiano. El Señor no quiere corazones dominados por el pánico, sino corazones fortalecidos por su verdad. Por eso la quinta expresión es muy interesante. Ni tenga miedo, otra vez, no es opcional, es una orden. La victoria de Cristo sobre el temor final. El mayor temor del ser humano es la muerte y el juicio eterno. Pero recuerda que la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay amor más perfecto que el de Cristo. Así que Cristo vino precisamente para vencer aquello que aterrorizaba al hombre. Por eso la muerte es como el temor más grande del ser humano. Pero Hebreos enseña que Cristo participó de carne y sangre para darnos victoria sobre la muerte. Hebreos 2:14 y 15 así lo dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El creyente verdadero puede enfrentar incluso la muerte con esperanza porque Cristo resucitó victoriosamente. Jesús declaró: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Un creyente verdadero en Cristo ha sido capacitado por la presencia del Espíritu Santo para ver la muerte de forma diferente. La muerte no es el final, es el comienzo, es el umbral a una vida eterna en la presencia del Señor, sentados en lugares celestiales contemplando la hermosura de su santidad. Nuestra paz final no está en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo que venga por nosotros. Así que la paz que Cristo ofrece no es la que el mundo da. Esta paz no está en la tierra, insisto, sino en la persona gloriosa de Cristo, el Salvador resucitado, que nos ofrece su propia paz. La aplicación a todo esto, hermanos, es muy clara. Primero, recuerda, lleva tus cargas a Cristo diariamente. Muchos creyentes oran poco y se angustian mucho porque no están confiando en el Señor y no están orando lo suficiente. La paz de Dios se disfruta en la comunión constante con Él. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios diariamente, depender del Espíritu Santo diariamente, orar diariamente y continuamente, descansar en las promesas divinas diariamente. Segundo, no permitas que el mundo defina tu estabilidad. Las noticias cambian, la economía cambia, la salud cambia, las personas cambian, pero Cristo permanece igual. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La estabilidad del creyente está en una persona eterna, en Cristo, no en el mundo. Tercero, recuerda que la paz bíblica no es ausencia de problemas. Algunos piensan que si tienes problemas significa que Dios nos abandonó, pero eso no es bíblico. Los discípulos tuvieron tribulaciones. Pablo sufrió persecuciones. Los creyentes del primer siglo enfrentaron sufrimiento constante. ¿Qué decir del propio Cristo? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, todos ellos, en toda esa situación, los discípulos, Pablo, la iglesia primitiva, experimentaron una paz sobrenatural porque Cristo estaba con ellos y ahora está con nosotros a través del Espíritu Santo. Cuarto, examina si realmente tienes paz con Dios. Nadie puede disfrutar la paz de Dios sin haber sido reconciliado primero con Dios mediante la fe en Cristo. Un arrepentimiento genuino y un nuevo nacimiento. La religión no salva. Las buenas obras no salvan. Los rituales no salvan. Solamente Cristo salva. El pecador debe arrepentirse y venir a Cristo confiando únicamente en su sacrificio y resurrección. Y una vez que escucha el Evangelio arrepentido al confesar a Jesús como Dios, Señor y Salvador, si su arrepentimiento es verdadero y su fe es genuina, en ese momento la persona es perdonada, nacida de nuevo y sellada con el Espíritu Santo, y como porción recibe la paz de Cristo, la vida eterna, la salvación y la comunión con Dios. Ahora, aquí hay una exhortación, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, temor e incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en esa condición? Las naciones viven inquietas, las familias viven presionadas. Muchos corazones están quebrantados por la culpa, el miedo, el vacío espiritual. Pero Juan 14:27 sigue diciendo una fuente inagotable de consuelo para el creyente. Cristo sigue diciendo cada día: mi paz os dejo, mi paz os doy. No una paz emocional y pasajera, no una ilusión psicológica, no un optimismo humano, sino la paz verdadera que brota de conocer a Cristo, el nuestro Salvador. Si tu corazón está turbado hoy, vuelve tus ojos a Cristo. Él sigue siendo suficiente, recuérdalo. Sigue siendo fiel, sigue siendo poderoso, sigue siendo el príncipe de paz, el Dios eterno. Nada puede separar al creyente del amor y del cuidado de su Señor, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Señor y Padre eterno,
Te damos gracias por la paz gloriosa que has provisto por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Gracias porque aun siendo pecadores nos ofreciste reconciliación mediante la cruz de Cristo. Gracias porque su sangre preciosa nos limpia y nos acerca a ti. Señor Jesús, gracias porque no nos dejaste solos ni abandonados. Gracias porque en medio de un mundo lleno de temor, ansiedad y confusión, tú sigues siendo nuestra paz perfecta. Perdónanos por las veces que permitimos que el miedo gobierne nuestro corazón. Perdónanos cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en tus promesas. Ayúdanos a descansar verdaderamente en tu fidelidad. Fortalece al creyente que hoy está angustiado y atribulado. Levanta al que está cansado, consuela al que atraviesa pruebas. Afirma al que está luchando espiritualmente. Que tu paz gobierne nuestros pensamientos y corazones cada día. Y si hay alguien que aún no tiene paz contigo, trae convicción de pecado y guíale al arrepentimiento genuino y a la fe salvadora en Cristo Jesús. Si escucha este devocional, que se ha movido al arrepentimiento y a confesarte, depositar su fe en ti. Oh Dios, te rogamos que podamos vivir confiando plenamente en ti hasta el día glorioso en que estemos para siempre en tu presencia, Señor. Te lo ruego en el nombre santo y precioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.